Comenzamos la segunda parte de este tema de transferencia de cantidad de movimiento dedicado al flujo externo. En la anterior parte del tema se ha dedicado al flujo interno y este va a ser al flujo externo. Los objetivos que perseguimos pues serán diferenciar entre flujo interno y flujo externo, evaluar la velocidad terminal de partículas, distinguir entre sedimentación por gravedad y sedimentación centrífuga, filtrar suspensiones y aplicar las ecuaciones típicas a la resolución de problemas. En primer lugar, se va a hablar de la interacción fluido-partícula. Mientras en el flujo interno el fluido circula por el interior de una conducción y únicamente hay rozamiento en la superficie de la conducción de la tubería, en el flujo externo, aparte del rozamiento que hay en superficie de conducción ordinario, también hay rozamiento de forma, porque suele haber sólidos en el interior de ese fluido que está circulando. Entonces la forma también produce un rozamiento. Aquí tenemos una esfera donde las líneas de flujo pues están pasando alrededor de la esfera y se produce un rozamiento, y aquí, como el flujo no es suficientemente fuerte, pues aparecen unas turbulencias. Esta forma es más aerodinámica de este sólido y por lo tanto las líneas de flujo pues pasan lamiendo la superficie sin que se produzcan turbulencias después. Vamos a ver ahora el movimiento de sólidos en el seno de un fluido. Se supone una partícula esférica que cae en el interior de un fluido estático, sometida a un campo de fuerzas constantes. O sea, vamos a suponer un fluido que no se mueve y únicamente cae en el campo gravitatorio una partícula esférica. Solo actúa la gravedad, la caída va a ser libre, sin intervención de ningún agente externo, y se va a suponer la siguiente hipótesis. Partícula esférica, no porosa e incompresible. El fluido también va a ser incompresible. Se va a suponer campo gravitatorio uniforme y la caída va a ser libre y sin efectos de pared. O sea, va a haber suficiente cantidad de líquido para que no haya turbulencia debido al movimiento de esa partícula con una pared cercana. Y vamos a utilizar las características del fluido, como son su viscosidad y su densidad, y de la partícula, que es su densidad. Si la densidad de la partícula es superior a la densidad del fluido, esta partícula sedimentará. Pero si la densidad de la partícula es inferior a la densidad del fluido, esta partícula flotará. Entonces aquí podemos ver ambos casos, flotación y sedimentación, dependiendo de que sea menor o mayor la densidad de ese sólido con respecto del fluido. Sobre el sólido, que está cayendo libremente en el campo gravitatorio en el seno del fluido, aparecen tres fuerzas. Una es la fuerza peso, debido a su volumen y a su densidad. Otra va a ser la fuerza de rozamiento, debido a que se está desplazando en el seno del líquido, que está estático. Y otra, la fuerza de flotación, debido al volumen que desaloja esa partícula de fluido. Entonces, existirá una fuerza que tira de la partícula hacia abajo, la fuerza peso, y dos fuerzas que se oponen al movimiento, la de flotación y la de rozamiento. Cuanto mayor sea la velocidad, mayor es el rozamiento. Si la velocidad es baja, el rozamiento es pequeño. Entonces, tenemos que de estas tres fuerzas, únicamente la de rozamiento es variable. Las otras dos dependen de la geometría de la partícula y de la densidad del sólido y del líquido. Cuando la partícula alcanza su velocidad máxima, o sea, cuando ya no caiga más velocidad, cuando ya no haya aceleración, el sumatorio de fuerzas debe ser cero. Y sustituyendo ya estas tres fuerzas, el peso, pues volumen por densidad y por gravedad, teniendo en cuenta que una partícula esférica, pi sexto del diámetro de partícula al cubo por la densidad del sólido por la gravedad. La fuerza de flotación es el mismo volumen de la partícula, pero con la densidad del líquido, pi sexto del diámetro de partícula al cubo, densidad del líquido y gravedad.
y la fuerza de rozamiento, que en este caso depende de la sección que proyecta esa partícula, de la densidad del líquido, de la velocidad terminal al cuadrado, y además es una función del Reynolds de partícula. Esta función del Reynolds de la partícula hay que determinarla experimentalmente. Entonces, sustituyendo la sección que proyecta la partícula en la circunferencia, pi cuarto del diámetro de la partícula al cuadrado, por la densidad por la velocidad terminal y esto. Si se dibujara la velocidad que tiene la partícula con respecto del tiempo, se observa que mientras el sumatorio de fuerzas sea positivo, o sea, su fuerza de rozamiento no sea lo suficientemente grande para anularlo, esta velocidad se irá incrementando paulatinamente, hasta que llega a un punto donde la fuerza de rozamiento ya anula el sumatorio de fuerzas y entonces ya cae a velocidad constante. Esa es la velocidad terminal. El tiempo que se tarda en acelerar esta partícula hasta su velocidad terminal es muy pequeño. Es prácticamente despreciable con el tiempo total que tarda en sedimentar esa partícula. Sustituyendo en el sumatorio de fuerzas, pues aquí tenemos todo sustituido, se despeja. Esta función del Reynolds de la partícula va a ser igual a un coeficiente de frotamiento partido por 2. Esto hay una gráfica que ahora veremos. Y nos queda que la velocidad terminal es igual a la raíz cuadrada de 4 por el diámetro de partícula por la gravedad, por la diferencia de densidades, partido por 3 por la densidad del líquido y por el coeficiente de frotamiento. Y esta es la velocidad terminal de caída de una esfera en el campo gravitatorio. El Reynolds de la partícula, pues al igual que el Reynolds que nosotros hemos visto ya en flujo interno, en este caso será el diámetro de la partícula por la densidad del líquido, por la velocidad terminal a la cual cae esa partícula y partido por la viscosidad. Como esa relación entre el Reynolds de la partícula y el coeficiente de frotamiento hay que obtenerla experimentalmente, pues se han hecho una serie de ensayos experimentales con esferas, con sílice triturada, con galena triturada, y se han obtenido estas curvas del coeficiente de frotamiento en una escala, como se observa, logarítmica, frente al Reynolds también en una escala logarítmica. Si aquí observamos hasta aproximadamente 0,2 en esta curva, hasta aproximadamente 0,2, la curva se puede suponer una línea recta. Por encima de 0,2 se observa, y hasta 1000, que estamos en una zona curva. De 1000 a 100.000 se puede suponer constante, y por encima de 200.000 cae fuertemente este coeficiente de frotamiento y ya a partir de ahí se mantiene constante. Ahora veremos precisamente esa curva en forma de ecuaciones y explicaremos cada una de esas secciones. Así tenemos que cuando el Reynolds es inferior a 0,2, que podríamos llegar hasta 1, se habla de régimen laminar o régimen de Stokes, donde C sub D es igual a 24 partido por el Reynolds de la partícula. Entre 1 y 1000 hablamos de una zona de transición, donde los remolinos formados son cada vez mayor conforme se incrementa el número de Reynolds. El coeficiente de frotamiento se puede ajustar a esta ecuación frente al Reynolds. Entre 1000 y 100.000 se habla de régimen turbulento o de Newton y se supone que C sub D es constante igual a 0,44. Y por encima de 200.000 cae fuertemente el coeficiente de frotamiento y es igual a 0,22 y ya se mantiene constante. Aquí en este caso los remolinos que se han ido formando anteriormente en las zonas anteriores se iban desprendiendo del sólido, con lo cual se iba incrementando la turbulencia a mayor Reynolds. Pero en cambio
los remolinos por encima de 200.000 ya no se desprenden del sólido, de tal forma que este forma un sistema aerodinámico. Por eso el coeficiente de frotamiento cae bastante. Aquí tenemos la misma gráfica, ya no es la experimental, ya es la gráfica teórica a partir de los datos experimentales, donde tenemos la curva, esta en línea continua, que corresponde a una esfericidad 1. Esta segunda curva corresponde a una esfericidad 0,806, 0,6, 0,22, 0,125. O sea, dependiendo de la geometría que tenga el sólido, tendremos que utilizar una curva u otra para determinar el coeficiente de frotamiento en función del Reynolds. Así, si nos centramos en la zona hasta Reynolds 0,2, pues hablaremos de la ley de Stokes, zona en régimen laminar. En ese caso, el coeficiente de frotamiento es igual a 24 partido por el Reynolds. Si se sustituye este coeficiente de frotamiento en la ecuación de la velocidad terminal, se llega a determinar que la velocidad terminal es igual al diámetro de partícula al cuadrado por la gravedad por la diferencia de densidades partido por 18 y por la viscosidad. Esta es la ecuación principal cuando se quieren diseñar equipos para eliminar sólidos de muy pequeño tamaño, porque cuanto más pequeño es el sólido, menor es la velocidad, y si menor es la velocidad, menor es el Reynolds. O sea, básicamente la ley de Stokes es la que se utiliza para separar sólidos de pequeño tamaño. El tiempo que tarda en acelerarse es despreciable en comparación con el tiempo que tarda en sedimentar esa partícula. Se define la esfericidad como la superficie de la esfera equivalente, partido por la superficie de la partícula. ¿Qué es la esfera equivalente? Pues la que tiene el mismo volumen que la partícula. Entonces, como la esfera equivalente sabemos cuál es su superficie, que es 4pi r cuadrado o pi por el diámetro de partícula al cuadrado, pues la esfericidad es igual a pi por el diámetro de partícula al cuadrado, pero este diámetro de partícula es el diámetro de la esfera equivalente, partido por la superficie de la partícula. También se define la porosidad. Cuando estamos hablando de partículas porosas, pues la partícula tiene un volumen de huecos y un volumen total que se corresponde pues con ese volumen de partículas. En este caso estaba más referido al lecho. Cuando hay un lecho de sólido sería el volumen de hueco partido por el volumen de lecho. La porosidad como mucho puede ser 1, que es cuando en ese lecho no hay sólidos ninguno. Entonces el volumen de hueco es igual al volumen de lecho. O sea, la porosidad siempre es inferior a 1. Y la superficie específica de la partícula es la superficie de la partícula partido por el volumen de la partícula. Pero estamos hablando de partículas equivalentes y por lo tanto de esfera equivalente. Por lo tanto, la superficie de la partícula será igual a la superficie de la esfera equivalente partido por la esfericidad. Y el volumen, como se ha definido que la esfera equivalente es la que tiene el mismo volumen que la partícula, pues será pi sexto del diámetro de partícula al cubo, quedando de tal forma que esta superficie específica es igual a 6 partido por la esfericidad y por el diámetro de partícula.